Continuamos en Zona 14 por Paraguay TV. Tenemos como invitada en esta ocasión a Mabel Causarano, ministra secretaria ejecutiva de la Secretaría Nacional de Cultura. Ministra, por supuesto no quiero establecer comparaciones, pero muchos países eligen figuras emblemáticas para su ministro de Cultura. Aparte de toda la labor que realizan, ¿verdad?, se ve la trayectoria. ¿Por qué es importante un ministro de Cultura o por qué es importante el Ministerio de Cultura para un país? Los ministerios se crean para llevar a cabo determinadas políticas generalmente sectoriales, ¿verdad? Uno dice Ministerio de Obras Públicas y ya uno piensa en la red vial, ¿verdad? Dice Ministerio de Educación y piensa en la educación primaria, secundaria, terciaria. Pero hay temas que son transversales, por ejemplo, el tema ambiental, por decir, ¿verdad?, que permea todo, permea la salud, permea la educación, permea las obras públicas, por eso se hace la evaluación del impacto ambiental cuando va a haber algún cambio significativo en un lugar, ¿verdad?, en un espacio. La cultura es lo mismo. O sea, si nosotros vamos a encaminarnos a un cambio de los modelos productivos, ¿verdad?, y pasar, por ejemplo, del mero estilo extractivo, que es, digamos, cultivar y vender la materia prima, a un modelo industrial, como ha ocurrido en muchos países, el cambio cultural es enorme, porque la gente que está acostumbrada a regularse por cuestiones atmosféricas, climáticas y una serie de otros condicionantes, tiene que pasar necesariamente a regirse por códigos distintos, ¿verdad? Y sobre todo por estilos de convivencia que son urbanos. Bien, nuestro país está viviendo transformaciones importantísimas. Nosotros hemos arrancado, digamos, el último censo el censo del 92 registra por primera vez una leve mayoría urbana, ¿verdad? Teníamos, según el censo, en el 92, cuando la nueva constitución, el cambio de gobierno, todo lo que sabemos, ¿verdad? El 93 se elige por primera vez, así en libertad total, digamos, un gobierno. Teníamos 50.5% de población urbana y 49.5% de rural. En el 2002 eso ya pasó a ser 57 y algo, ¿verdad?, contra la diferencia. Y ahora, lamentablemente no disponemos de los resultados del censo, pero yo estoy casi segura que estamos en un 63-64% de población urbana y eso va a seguir aumentando. Tenemos, por ejemplo, un departamento central en el cual viven casi 2.400.000 personas y sumado con Asunción, que tiene poco más de 500.000, estamos hablando de que casi la mitad de la población paraguaya ya está centrada aquí y es totalmente urbana. Entonces allí no podemos ya estar hablando de soja, no podemos estar hablando de ganadería, tenemos que hablar básicamente de producción secundaria o terciaria, básicamente de servicios. Y eso requiere cambios culturales muy importantes. Requiere disciplina, requiere modos de atender a la gente, de relacionarse, de organizarse, y eso tiene un fuerte componente educativo, pero también tiene un fuerte componente cultural. Esta primera informativa que estamos viviendo en materia de que todos los ministerios tienen que publicar su nómina de funcionarios con salarios y sobre todo la actitud de la gente del escrache, ¿verdad?, que se puso de moda últimamente. ¿Eso es un cambio cultural? Absolutamente, porque eso no obedece a un cambio en la educación, ¿verdad? Porque creo que la gente que hoy día se manifiesta de manera tan vehemente y justificadamente también, ¿verdad?, contra ciertas irregularidades, es de todas las edades, ¿verdad? Es de distinta extracción social, de distintos sectores. Hemos visto que se han manifestado religiosos, se han manifestado gremios de la industria, del comercio, comerciantes, digamos, individuales, grupos juveniles, de todo, ¿verdad?, hasta la propia iglesia. Entonces, evidentemente esto es un cambio cultural, es una forma en que la gente dice, bueno, estamos presentes, no era común en nuestro país, reconozcámoslo, nosotros siempre fuimos bastante permisivos y tal vez lo sigamos siendo, ¿verdad? Pero creo que hemos tocado un límite y al tocar ese límite, en lugar de desbordarnos, que es también eso es digamos, es un rasgo cultural importante, en lugar de salir a hacer, no sé,
vivir actos violentos, agresivos, etcétera, lo que se hizo fue un rechazo ciudadano en términos de urbanidad. Es lo que hace la gente que vive en ciudades, diciendo, bueno, usted no es bienvenido aquí, ¿verdad? Tampoco es bienvenido allá. Es una forma de sanción moral que solamente da la ciudadanía. Para las políticas culturales es importante, por ejemplo, el tema de las redes sociales, la participación de los lectores de las páginas online, de los medios informativos que entran a comentar, a veces a insultar muchas veces, ¿verdad? Pero básicamente participa la gente. ¿En qué medida colabora esto para las políticas culturales? Colabora, primero de todo, porque la información se difunde de manera inmediata y es accesible desde cualquier medio. O sea, uno con un celular está conectado, ¿verdad? Está conectado a la red. Segundo, que permite a la gente, aparte de la información, expresarse. Es cierto, no todos respetan ciertos códigos, ¿verdad? Pero creo que la mayoría de las personas que se expresan en Facebook y otras redes, en realidad entran a discutir. Se plantean desacuerdos, en algunos casos no siempre se resuelven de manera muy civilizada, ¿verdad? Pero por lo que yo puedo observar, en realidad se avanza, se discute y eso también es novedoso y se hace sobre temas emergentes. Algo que un tiempo permitía solo la radio, porque la prensa escrita siempre selecciona, no tiene espacio para todas las cartas que llegan, ¿verdad? Entonces es muy difícil, después siempre publican con tiempo después, digamos. Entonces la gente ya perdió el hilo del acontecimiento o hecho que generó la posición en este caso del público, ¿verdad? Aquí no, aquí es inmediato. Y también yo creo que este tipo de convocatorias que tenemos aquí y que pasó en otras partes ya desde hace 2 o 3 años venimos viviendo este tipo de fenómenos, se debe a la existencia de las redes sociales. Antes tenía que ser alguna estructura partidaria, religiosa o algo gremial la que convocara y organizara. Hoy día la gente se autoconvoca y se autoorganiza. Eso es un cambio cultural. Hay hechos intangibles, como también hay monumentos, de repente, por poner un ejemplo, que marcan la gestión de una persona al frente de una institución. La Ciudadela Cultural es un hecho que marca un poco la gestión de Mabel Causarano antes y actualmente en la Secretaría de Cultura. De ese tema les propongo hablar en el siguiente bloque. Ya regresamos.